Evangelio de Juan, capítulo 10. Perdón, capítulo 20. Amén. Es de afuera, ¿no? La música. Es de afuera, sí. Javier. Si vos supieras. Hemos escuchado cada ringtone en la iglesia. Capítulo 20, el Evangelio de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Acompáñenme a 1 Corintios 15. Amén. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acompáñenme a 1 Corintios 15, 55. El apóstol Pablo, haciendo honor a la Escritura, citando el libro de Oseas, ¿no? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muchas personas toman el día de hoy como algo tradicional. Y hoy muchos religiosos y toda esta semana no probaron la carne. Esperaron la coneja y comieron huevos de Pascua.
Otros fueron corriendo a la panadería a comprar rosca de Pascua. Y si no tenía el huevo, no era una rosca de Pascua genuina. Tenía que tener el huevo. ¿Qué tendrá que ver con la Escritura, ¿no? Pero lo bueno de que hoy estemos aquí todos reunidos es que estamos hablando acerca de que el Señor resucitó. Es el verdadero sentido de la Pascua, ¿no? Él resucitó. Pero no solamente esto es el centro de la Escritura. Acabo de citar el Evangelio en el versículo 3 del 1 Corintios 15. Todo esto sucedió conforme a las Escrituras. No tuvieron la culpa los judíos, ni tampoco los romanos. Si usted quiere, vamos a seguir certificando lo que dice Dios y vamos a Isaías 53. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todos nos acordamos ahora de quién, de José de Arimatea, ¿no? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios tuvo un trato especial con su unigénito Hijo. Le sujetó a padecimiento. No es casualidad que Jesús haya muerto en una cruz. Dios lo había dispuesto de tal manera. No, pero si la turba que el sábado pasado lo recibió con pompas y con gloria y con mantos y palmas, le hubiera entendido, todo hubiera sido mentira. Esto debía suceder. El Domingo de Ramos es el Domingo de Ramos, porque todo el pueblo le recibió con mantos y palmas y le daban loas porque esperaban al vencedor, al que los iba a librar de la opresión de Roma. Era el rey vencedor. Una semana más tarde era el peor y más vil de los pecadores. ¿Todo por qué? Porque Jesús, o mejor dicho, Dios Padre, no estaba haciendo lo que ellos querían. Muchas veces nosotros, como pueblo escogido, hacemos exactamente lo mismo. Nos enojamos con Dios porque Dios no está haciendo lo que nosotros queremos. Dios, hermano, siempre va a hacer lo que Él quiere. Mal que te pese, mal que te guste o no te guste, Él va a hacer siempre lo que quiere. Y vos no tenés ningún derecho a protestar. Lo único que tenés que hacer es padecer las decisiones de Dios, porque esta es su perfecta voluntad. Bien decía, no me acuerdo quién fue de los hermanos creo que Kelly habló del Getsemaní, ¿no? La prensa de aceituna para sacar lo mejor de la aceituna, el aceite tipo del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que le estaba pasando a Jesús en Getsemaní. Dios estaba sacando lo mejor de Jesús. Y lo mejor de Jesús en ese momento fue: Padre, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Muchos se quedan con la otra parte. Si fuere posible, pasa de mí esta copa. Queriendo decir que Jesús en su humanidad no quería ir a la cruz. Herejía. Jesús vino a la tierra con un propósito y eso es lo que cumplió a rajatabla.
Él vino a la tierra a cumplir con el propósito de redimir a su pueblo de sus pecados. Y Él sabía que no hay redención sin derramamiento de sangre. Y derramó toda su sangre. No como esa herética canción que escucho por ahí que dijo que con una gota de... No. Era toda su sangre. Era toda su sangre. Hasta la última gota. Él derramó para que nosotros hoy pudiéramos vivir. A veces no prestamos atención a las pequeñas cosas y cantamos cada cosa. Jesús, hermano, es nuestro Salvador y lo seguirá siempre siendo por la eternidad. Jesús es nuestro Redentor y lo seguirá siendo por la eternidad. Jesús es nuestra justificación, nuestra santificación y es el todo y en todos. Primera de Pedro, antes Romanos 6. Para poder ligar y entender que hay una sola manera de estar en Cristo. Porque claro, todo es muy lindo cuando hablamos de las victorias de Cristo. El tema es cuándo nos hacemos nosotros copartícipes de las victorias de Cristo. Dice el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Eso es resurrección. No la de Lázaro. Lázaro no resucitó como muchos creen. Lázaro revivió para morirse más tarde y resucitar, si es que Dios así lo determinó, en la resurrección de todos los vivos. ¿Sí? Lázaro conoció, igual que todos nosotros, ¿sí?, la primera muerte. Gloria a Dios por los que no conozcan la muerte y los que no tengan que pasar por ese canal, ¿no? Todos los que estamos aquí, al igual que Pablo, estamos esperando que Cristo venga y seamos resucitados juntamente con Él y no tengamos que sufrir la muerte. Pero no estamos seguros. Lo anhelamos, pero no estamos seguros, porque Pablo dijo, y los que quedamos, resucitaremos juntamente con Él, ahí en Tesalonicenses, ¿no? Pero bueno, no pasó así. Ya van 2000 años de espera. 2 minutos. Un ratito nada más. Esto es lo que muchos no reparan. Muchos piensan, mirá, le pifió Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? 2 minutos. Se equivocó por 2 minutitos. El Señor está viniendo. Amén. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vivo para Dios. Vivo para Dios. ¿Vivís para Dios? Vivo para Dios. Primera de Pedro, entonces. Primera de Pedro 1. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Habíamos nacido y Él nos hizo renacer. Algo que Nicodemo no entendía, pero que el apóstol Pedro sí entendía. Y que creo que todos nosotros entendemos. Amén. ¿Cuántos renacidos hay aquí? Aleluya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
Pregunto, ¿sabemos o no sabemos si somos salvos? Amén. Amén. ¿O somos como esos que piensan que, bueno, hasta que no llegue el último momento no tengo idea? Suelo escuchar esa reflexión. Lo escucho de los púlpitos. Pastores que dicen, y bueno, hasta el último momento nadie sabe. ¿Cómo? ¿Renaciste, pastor? ¿Renaciste, hermano? ¿Estás seguro de quién sos? ¿Estás seguro de en quién has creído? ¿Has renacido? ¿Tienes una nueva vida? ¿Estás viviendo la vida de Cristo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y esto Pedro no lo escribió después de muerto, esto Pedro lo escribió vivito y coleando, que según su grande misericordia nos hizo presente, nos hizo, dice Pedro, nos hizo, dígale al que tiene al lado, nos hizo renacer, nos hizo renacer, hermano, porque si no renaciste, clavar rodillas y empezar a buscar de Dios. Porque si no renaciste y no estás disfrutando de la vida de Cristo, yo creo que tenés un problema. Y el mayor de los problemas es decir, sí, soy cristiano. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. No, sos cristiano porque renaciste. Porque ahora la vida de Cristo está en vos. Para una esperanza viva. Tengo esperanza y está viva esa esperanza. Porque sé en quién he creído. Porque conozco a quien he creído. Sé que Jesús está trabajando en cada uno de nosotros. Y sé que Él nos brinda cada día, cada mañana, renueva sus misericordias. Y sé que nos provee de esperanza viva cada día. Por la resurrección. ¿Por qué tenemos esperanza viva? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué tenemos esperanza viva? Porque Cristo reina, porque Cristo vive, porque Cristo vuelve. Por eso tenemos esperanza viva. Cantamos, ya no hay más tristeza, ya no hay más dolor. Porque Jesucristo a mí me rescató. ¿Te rescató? Estás a salvo. Gloria a Dios. Estás a salvo. ¿Por qué te pones cara de...? Si estás a salvo. Estás en tierra firme, hermano. No estás en el medio del mar. Algunos siguen con cara de perro en bote. ¿Vieron lo que hace un perro cuando está en un bote? Que tiene miedo y no es su hábitat, claro. ¿Cambió Cristo tu hábitat? Siempre, como cuando éramos seres humanos, hombres caídos, eso es lo que nos caracterizaba. El miedo. El miedo, teníamos miedo a la muerte, teníamos miedo al fracaso, teníamos miedo a todo. Teníamos miedo a la luz, porque nos encandilaba y no nos dejaba ver bien, estábamos muy acostumbrados a la oscuridad. Pero hoy ya no tenemos miedo. Y si hay alguien que tiene miedo, busque a Jesús, busque la luz. Él es lumbrera en nuestro camino. Bendito sea Dios y Padre, que por la resurrección de Jesucristo de los muertos nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, no se marchita, está siempre como la flor.
recién sacadita de la planta, inmarcesible, no se marchita. ¿A qué hermano no le gustaría tener el florero de la mesa del comedor con rosas inmarcesibles, que siempre luzcan como el primer minuto de haberla sacado de la planta? Así es nuestra salvación, así es nuestra vida, inmarcesible. No seamos nosotros los que no regamos la salvación tan grande. Ocupaos de vuestra salvación. Y muchos piensan que cuando dice así, el apóstol está diciendo, cuidado, no la pierdas. No, está diciendo que la riegues, que le cambies el agüita, que le agregues el agüita. Eso es lo que Dios está diciendo. Ocupate de tu salvación. Si no te ocupas de tu salvación, corres el riesgo de que sea inmarcesible, pero todo lo contrario, que se marchite. Y no es que no la tenés marchita, como rosas secas, de esas que guardamos como recuerdo del primer regalo de nuestro cónyuge adentro de un libro, toda aplastadita, pobrecita. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Decirle, tenés una salvación tan grande, guardada en los cielos. ¿Hay el lugar más seguro que los cielos? No. Ahí está guardada. Ahí está guardada. Ahí se escribió tu nombre en el libro de la vida, en el cielo, en el libro, en el gran libro. Ahí está escrita. Dios lo determinó y así fue. Acompáñame a Job capítulo 19 y veamos un ejemplo. Después léase los capítulos anteriores para darse cuenta de qué situación estaba Job cuando escribe en el capítulo 19. Capítulo 19. Si alguien me puede alcanzar un vaso. Que tenga agua, por favor. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice Job, no dice en mi espíritu, dice en mi carne he de ver a Dios, al cual no lo verá por obra y gracia del Espíritu de Dios, lo verá por sí mismo, por mí mismo, dice. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. ¿Por qué Job estaba pasando por lo que estaba pasando? ¿Era culpa de Dios? No, era culpa de Job. Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Pero sin embargo, las primeras palabras son las póstumas de este hombre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el pueblo. Yo sé que Dios me metió en esta situación. Pero también, como sé que Dios me metió en la situación, cual sea la que esté pasando, Él te va a sacar. Él nos pone y Él nos saca. Él da y Él quita. Él es Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Volvamos. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Perdón. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Vieron las calidades? Muchas veces me pregunto yo sobre estos versículos, ¿no? Digo, ¿por qué tanta aclaración? ¿Por qué Dios tiene que especificar tan con lujo de detalles, ¿no? Dos hombres corriendo, dos discípulos que corren, ambos hacia el mismo lugar. Uno es más ágil que el otro y llega primero, pero no entra al lugar. El otro es más lento, pero más aguerrido, y entra al lugar. O sea que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ahí toma un poco más el sentido de la historia y decimos: cuidado, porque muchas veces juzgamos entre nosotros porque este corre más rápido que el otro, pero cuando llega al lugar no entra. Cuando tiene que tomar una decisión no la toma. Y el otro, el que llegó más lento, es el que toma decisiones y es el más aguerrido de los dos. Así que ojo cuando juzgamos por las apariencias. Ojo, juguemos con sabiduría y esperemos el desarrollo de las situaciones. A veces somos muy apurados y si los hubiéramos visto pasar corriendo, hubiéramos dicho: mirá Juan, cuánto le sacó a Pedro, este va a llegar primero. Pero llega al sepulcro y no entra. El otro que iba a cola, como diríamos ahora, fue el que entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró, ahora se animó, ahora entra Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué vio? ¿Y qué creyó? ¿Qué vio? Vio lo que no estaba. Vio lo que no había. Muchas veces sufrimos estas contrariedades. Tenemos que ver lo que no hay para darnos cuenta que algo pasó. Solo estaba el sudario y solo estaban los lienzos, bien acomodadito, como si Jesús se hubiera deslizado de lo que lo envolvía magníficamente. Dejó todo acomodadito ahí y tuvo que hacer lo que tenía que hacer y salió a hacer lo que tenía que hacer. Y eso provocó que el discípulo, que Juan, creyera: wow, no está. Era cierto lo que María dijo, no está. ¿Y a dónde iba a estar? ¿A dónde iba a estar? Si estaba la guardia velando y sin embargo la piedra se corrió. Estaba la guardia velando. Los judíos inventaron después la historia de que había algunos que corrieron la piedra y se lo llevaron. Y se lo hicieron creer durante años a muchos, que lo escondieron. Pero Jesús no apareció jamás. Razón por la cual hoy, si vas a Jerusalén, encontrás 5 tumbas diferentes. Todas te cobran unos pesitos para que las vayas a visitar. No, esta es la verdadera. No, esta es la verdadera. Al final terminó siendo un negocio. Qué sabio Dios, ¿no? Resucitó a nuestro Señor. Se llevó a Moisés para que nadie hiciera negocio con Moisés, ¿no?
Pero bueno, el fin de toda la historia es muy sencillo. Es lo que hemos venido a proclamar hoy, unos a otros. Jesucristo vive, Jesucristo resucitó. Jesucristo se le presentó a sus discípulos un poco más tarde y estos vieron sus heridas, estos vieron las marcas de los clavos, estos vieron la marca en su costado, y fue saciada la necesidad del incrédulo. Pero qué maravilloso Dios, saciando la necesidad de muchos de nosotros, como yo, que éramos incrédulos, mostrándonos las marcas en sus manos y mostrándonos las marcas de la lanza en su costado. De ahí estaba saliendo la iglesia. Así como del costado de Adán salió la idónea, del costado de Jesús salimos nosotros, su iglesia, lavada y comprada. Y no solamente salió sangre, dice que salió agua de ese costado. O sea que también salió la palabra del costado de Jesús. Tenemos el agua que nos lava, tenemos la sangre que nos ha limpiado y nos limpia y nos seguirá limpiando por toda la eternidad. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has resucitado. Te damos gracias porque solamente tú, el único que ha resucitado, para que hoy todos tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque estamos esperando resucitar juntamente contigo, Señor, por segunda vez. Muchas gracias, Padre. Gracias porque oramos y anhelamos no conocer la segunda muerte. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.